Muy buenas. Desde la parroquia de la Santa Cruz en San José, iniciamos el espacio reflexivo Vivir con Alegría. Nos interesa compartir con cada uno de ustedes reflexiones de nuestro tiempo, de nuestras vidas, como guía, orientación y apoyo. Les agradecemos su retroalimentación a lo que ustedes escuchen, interpreten y valoren de las reflexiones compartidas con el cura párroco de nuestra parroquia, el padre Gilbert Ceciliano. Les saluda el periodista Edgar Fonseca en esta primera edición de Vivir con Alegría. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Para mí es un gran gusto, don Edgar, poder participar de este espacio, más que hoy vivimos en una dimensión tan linda, la globalizada de los medios de comunicación. Y yo creo que aquí estamos en directo con todas aquellas personas que andan buscando respuesta, que tienen inquietudes por la vida, por la fe, por Dios, que puedan hacer todas las preguntas interrogantes y que nosotros podamos enviarle como esos chispazos, como esos pensamientos para ir reelaborando y replanteando la fe, porque la fe no es hecha, no es una cosa que ya está construida, sino que hay que construirla cada día, porque la vida del cristiano y la vida de fe es responder ante los signos de los tiempos de lo que estamos viviendo hoy, y que desde esa palabra de Dios y desde esa experiencia, oiga qué bonito, de encuentro con Dios y con el Señor, nosotros podamos responder a grandes retos que el mundo nos plantea hoy. Entonces responder con fe y con amor para vivir con alegría. Pues muy interesante esa introducción suya a este espacio desde cualquier red social en que usted se encuentre captándola, pues les agradecemos su atención. Es un espacio que esperamos hacer periódico de encuentro con la participación del padre Ceciliano. No deja de tener cierto simbolismo. Iniciamos el programa, padre, hoy en el día de Nuestra Señora de Lourdes, de la Virgen de Lourdes, y es bajo su protección que yo creo se nos encomienda el iniciar esta serie de conversaciones, hoy con usted, mañana puede ser con otros representantes de nuestra iglesia, sobre estos temas del momento, de la realidad, y como dice usted, sobre la construcción permanente de la fe. Yendo al tema que nos llamó a convocarlo esta semana, estamos en las proximidades del inicio del tiempo de Cuaresma. Tiempo importante, tiempo relevante y tiempo trascendente. Su Santidad, el Papa Francisco, recientemente advertía de que uno de los desafíos más urgentes en estos tiempos es el de la globalización de la indiferencia. Dice, la indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios es una tentación real también para los cristianos. Por eso necesitamos oír en cada Cuaresma el grito de los profetas que levantan su voz y nos despiertan. ¿A qué le llama estas palabras de su Santidad Francisco de advertir sobre la indiferencia en el cristiano? Hay un gran reto que estamos nosotros viviendo por la gran cantidad de información que tenemos, de experiencias, de vivencias. Yo le llamo de movimientos que el ser humano está experimentando hoy. Se le olvida qué es lo esencial. Y el Papa Francisco nos está haciendo ver que tenemos que redescubrir qué es lo esencial de la vida y qué es lo esencial de ser cristiano. Porque el ser humano está como pulverizado, tiene tantas cosas que en su entorno, que lo envuelve, que está perdiendo la expectativa y el sentido de su vida. Y precisamente le está planteando la Cuaresma como ese tiempo de reconsiderar, de replantear nuestra misión
como personas, como cristianos, como pueblo de Dios, para poder descubrir nuestra identidad como cristianos. Y la otra, que nos estamos volviendo indiferentes ante el dolor, ante el sufrimiento, ante el ser humano que está necesitado, necesitado de Dios, necesitado de cariño, necesitado de ternura. Nos estamos volviendo indiferentes. ¿Ok? Ese es uno de los grandes retos. Precisamente la advertencia de su santidad de no ser indiferentes nos lleva a un tema como cristianos, padre, eh, ¿cuáles cree usted son significados claves en este tiempo de la cuaresma en nuestras vidas? Bueno, la cuaresma tiene un punto fundamental. Es la preparación para celebrar la Pascua de Jesús resucitado. ¿Qué significa la palabra Pascua? Paso. Paso de la esclavitud a la libertad. Paso del pecado a la gracia. Paso de la indiferencia al encuentro con Dios. Esa es la Pascua. Entonces la cuaresma son 40 días que la iglesia nos regala como un largo retiro espiritual para nosotros meditar, para orar, para reencontrarnos con nosotros mismos y para reencontrarnos con Dios. Y yo creo que esto es lo importante, redescubrir nuestra misión en el mundo, que el cristiano no pierda cuál es su dimensión en el mundo, de ser luz, de ser sal, de ser fermento, de ser la esperanza y la alegría del mundo, como lo es Cristo Jesús. Y en el inicio del periodo, del tiempo de cuaresma, padre Gilbert, ¿cuál es el simbolismo que usted destaca de un día como el miércoles de ceniza? El miércoles de ceniza es un día para mí muy hermoso porque hace la transición del tiempo normal al tiempo que vamos a iniciar la cuaresma. Entonces la celebración es muy sobria, el color es morado de la vestimenta, invitando a la conversión, pero hay un gran signo que se hace, que es la imposición de la cruz de ceniza en la frente de los fieles. ¿Qué nos está invitando ese signo? Ese signo nos invita a que nos pongamos en un camino de conversión, de encuentro con Jesús. Me gusta mucho la frase cuando le imponen a uno la ceniza en la cabeza, el sacerdote le dice a uno: convertíos y creed en el Evangelio. Y el fiel tiene que contestar amén. Entonces, convertirnos en esa cruz significa asumir la cruz de Cristo, asumir la vida. Esa es la invitación. Conversión es cambio de actitud mental, es cambio de actitudes hacia la vida, hacia los demás. Y lo otro fundamental, convertirse para creer, para ser un hombre, una mujer firme en valores, en principios espirituales y cristianos. Hoy es fundamental creer. Ahora que usted habla de principios, padre Gilbert, conversión, penitencia, reconciliación durante este tiempo, ¿en qué nos ayudan estas actitudes en nuestras vidas? Nos ayuda a un crecimiento humano, espiritual, y también que la vida del ser humano sea más profunda. Hay una palabra que utilizaba nuestro arzobispo Hugo Barrantes, e incluso el mismo Papa Francisco lo ha dicho: el cristiano tiene una vida light, vida de momentos, de situaciones, de circunstancias. Entonces tenemos que hacer que la vida sea más profunda, más intensa hacia adentro. El ser humano fácilmente se vacía de sí mismo y pierde la dimensión de lo esencial, que es que su corazón debe de estar lleno de amor, lleno de ternura, lleno de espiritualidad, lleno de valores, para poder compartir con los demás y aprender o reaprender a vivir la vida de una manera más solidaria, más fraterna con sus hermanos. Estamos perdiendo esa dimensión. Entonces tenemos que enriquecer el espíritu del corazón para que la vida no sea tan suave, tan tenue, sino más comprometida, y que nosotros seamos agentes de cambio, de transformación. Una pregunta que le va a ayudar a nuestros oyentes y televidentes a entender
la dimensión de su vivencia de la Cuaresma. ¿Por cuántos años ha celebrado usted Cuaresmas, Padre Gilbert? Yo creo que tengo 33 años de vida sacerdotal. Después, los 7 años de vida de seminario, estamos hablando de 40 años. Y los 5 años de seminarista del menor, estamos hablando de 45 años. Mi pregunta va en el sentido, particularmente de su experiencia sacerdotal. Si recuerda cómo la Cuaresma ha influido, ha matizado, ha cobrado relevancia significativa en personas cercanas a usted a lo largo del camino como sacerdote. Don Edgar, le puedo decir 2 experiencias o vivencias que he tenido yo en los tiempos de Cuaresma. Una es la cercanía y la intensidad con que la gente se prepara a vivir este momento. Siente que la vida es algo diferente y que la iglesia está provocando, convocando a que viva algo diferente, que algo en el ser humano tiene que cambiar, que algo en el ser humano tiene que ser diferente, que tal vez no vive con la mayor alegría, con la mayor satisfacción de su existencia y que la Cuaresma es la oportunidad para acercarse a Dios, para encontrar en esa búsqueda que anda, porque el ser humano, yo creo profundamente, anda en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de la significación de su vida. Y la otra parte que quería decirle es que hay muchos seres humanos que han tomado este tiempo para hacer verdaderas conversiones y para acercarse a Dios. Y muchas personas que ya tal vez están en una situación de hastío, de vacío, de desierto, que necesitan reencontrarse con Dios y resignificar su vida. Y entonces es un tiempo muy lindo donde yo he reconciliado personas que tienen años de estar lejos de Dios y lejos de la iglesia. Y uno ve con la alegría con que se alegran, que se acercan a la iglesia y cómo viven estos momentos con una gran intensidad. Y le dicen a uno, Padre, ¿cómo me siento de bien? Qué feliz me siento, qué alegría. O otra frase que me han dicho, hace años no siento esta paz y esta alegría que he sentido en este encuentro con usted y con el Señor. Eso es muy lindo. De lo que usted dice, Padre Gilbert, entonces, en gran sentido, la Cuaresma no es un tiempo de desierto, de esterilidad, sino que le ha proporcionado a mucha gente fuerza, renovación, cambio, transformación. Vean usted que hay algo muy bonito que usted, don Edgar, está tocando. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. Y fue cuando el pueblo de Israel que salió de Egipto reencontró su identidad y se puso en la presencia de Dios. Y ve qué interesante, la predicación de Jesús estuvo 40 días en el desierto y Jesús fue tentado en el desierto y él venció las tentaciones. Entonces, antes de comenzar Jesús la vida pública, pasó por el desierto. Entonces, para mí, el desierto es el lugar propicio del ser humano, y esto se lo digo, queridos hermanos, si usted está pasando un momento de desierto, de soledad, de angustia, de tristeza, de desolación, de rompimiento de una relación, de vida matrimonial, de un conflicto en la vida familiar con sus hijos, de un conflicto con los hermanos, tómelo como un desierto. Y entonces el desierto, ¿para qué es? Para meditar, para estar en soledad, para reflexionar, para replantear qué es lo que usted quiere hacer con su vida y le da el rumbo. Y también en el desierto se muestra de qué está hecho usted. Si usted realmente es una persona que tiene consistencia en su corazón y tiene firmeza en su corazón, usted sale adelante. Entonces ahí es donde le tenemos que pedir a Dios, danos Señor la gracia para poder vencer estas resistencias que uno tiene uno mismo y las resistencias ante los demás y ante el mundo. Entonces es esa la conversión que nos provoca el desierto, es sentirnos solos, de cara a sí mismo y de cara a Dios. El desierto también se puede manifestar, Padre Gilbert, en la indiferencia, volviendo a las palabras iniciales que nos planteaba su santidad Francisco, a la indiferencia del cristiano en estos tiempos.
cómo evitar, cómo mermar, cómo neutralizar esa indiferencia como cristianos. Hay algo muy importante, don Edgar, que usted me está recordando. Cuando Benedicto empezó su pontificado, empezó con una encíclica hablando sobre el amor. Entonces él hablaba del amor eros, del amor filie y del amor caridad. ¿Qué es lo que más anhela un ser humano? Amar. Un ser humano lo que anhela es amar y ser amado. ¿Y qué es el amor? Es oblatividad, es donación. Pero el problema es que tenemos que aprender a diferenciar cuáles son los verdaderos amores. Entonces aquí es donde la conversión debe llevarnos a encontrarnos con ese amor que es Dios, con ese amor hacia sí mismo, con ese amor hacia el prójimo. Entonces ahí es donde el ser humano va buscando ese proceso de crecimiento, de conversión, para encontrarle el sentido a su existencia. Porque esa es la naturaleza. El ser humano ha sido creado por Dios por amor y para amar. Pero nos cuesta amar, somos muy egoístas. Ese es el proceso de conversión. Cómo aprender a amar, cómo aprender a darnos. Y el amor debe llevarnos a dos cosas: que mis palabras sean para edificar y que lo que yo diga sea para edificar, y que mis acciones sean coherentes, que yo muestre que realmente que aquel amor que yo tengo a los hermanos, yo lo exprese en mis actos cotidianos. Por eso yo puedo amar todos los días y a cada momento. Esa es una manifestación de actitud general para el cristiano, encuéntrese donde se encuentre, Padre Gilbert. Eh, de su experiencia sacerdotal y sobre todo de la más reciente, acá en la parroquia de la Santa Cruz, área urbana, área marginada, área bastante compleja de tratar. ¿Qué rescata usted de la vivencia de las cuaresmas que ha tenido por acá? Las cuaresmas que he tenido aquí, que ya son 8 en esta parroquia, ha habido una gran participación, tanto y mucho compromiso de los laicos. Los laicos que están aquí se han comprometido con este tiempo de una manera maravillosa. Ellos disfrutan y preparan con una inmensa alegría este tiempo de la Cuaresma y de la Semana Santa. Y lo viven intensamente, incluso en la misma Eucaristía viene mucha gente a participar. Y hay mucha cercanía, como que la gente tiene mucha sed para acercarse y buscar a Dios. Esto es muy importante, esto es vital. La gente necesita de Dios, necesita acercarse a Dios y encontrarle ese verdadero sentido a la vida. A pesar de la frialdad y de la indiferencia que se siente en el ámbito urbano en estos tiempos, padre. Claro que sí. Imagínense que yo he visto en las semanas que hemos hecho, especialmente la Semana Santa, bueno, empezando con la Cuaresma, que es mucha la gente que llega a la celebración, se llenan las Eucaristías. Y toda la Semana Santa y los domingos mucha gente se acerca a la Eucaristía. Y el punto apoteósico, podríamos decir culmen, en la Semana Santa, donde mucha gente, además de que está protagonizando y participando en la Semana Santa de una manera activa, provoca que mucha gente que está alrededor se tire a las calles a ver. Incluso gente no creyente, gente que no profesa nuestra misma fe, se tira a la calle para poder disfrutar de todas estas manifestaciones de fe. Entonces estamos haciendo presencia. Estamos haciendo presencia. Entonces hoy los seres humanos necesitamos de signos de presencia, de que estamos profesando una fe y que la estamos haciendo visible. Hay que visibilizar nuestra fe. Y hay que visibilizarla por signos muy concretos, pero llevarlos aún más allá, no solamente las celebraciones, sino llevarlas en acciones más concretas hacia la comunidad para acercar más a los fieles hacia Dios. Muchas gracias, Padre Gilbert, por estas primeras reflexiones, estas primeras referencias suyas espirituales que hemos compartido acá en este momento desde la parroquia de la Santa Cruz. En el ámbito de la celebración de esta cuaresma de 2015, ¿cuál sería su mensaje final, su planteamiento para quien quiera
le siga a usted o a la Iglesia Católica o a la fe cristiana en la vivencia de esta Cuaresma 2015. Yo les hago una invitación muy, muy sencilla y muy valiente. Primero, no tengan miedo a creer. Eso es muy importante. No hay que tener miedo a creer. Hoy el mundo necesita hombres y mujeres que sean creíbles. Hombres y mujeres que tengan fe. Hombres y mujeres que tengan principios y valores cristianos. Hombres y mujeres que se atrevan a amar y a dar la vida por sus hermanos. Por eso es muy importante una de las invitaciones que nos hace el Papa. Fortalezcan sus corazones. Bueno, fortalezcamos nuestro corazón. ¿Y cómo fortalece uno el corazón? Buscando ese encuentro con Jesús, con el Señor, para uno aprender a confiar en Dios, a creer en Dios y para creer en ese proyecto de Jesús, del reino de Dios, para poder amar con valentía a los demás. Vale la pena amar, vale la pena creer, vale la pena servir y ayudar a los demás hermanos. Esto es fundamental. Yo creo que esto es lo que da sentido al ser humano. Si usted se ama a sí mismo, llega a amar a Dios, usted llega también a amar al prójimo. Entonces, esta es una dimensión muy bonita de la Cuaresma, para que uno encuentre ese camino de realización y de felicidad. Y lo otro, que no tengamos además miedo de amar, que nunca se lamente de lo que usted ha amado y de lo que usted ha hecho. Porque las marcas de amor son lindas, en cambio las marcas del desamor son muy dañinas y muy destructivas. En cambio es más lindo dejar una marca de amor, que alguien te reconozca y te diga: ese hombre ama, esa mujer ama, ese hombre es de fe, esa mujer es de fe. Es de confiar y es de fiar. Y entonces ese es el sentido, para recuperar nuestro valor por nosotros mismos y el valor también por los demás hermanos. No ser indiferente ante aquel que está a la par de uno, el esposo, empezando por el esposo, la esposa. Hay que llenar este corazón de cariño, de ternura. Por el hijo. ¿Estas manos para qué son? Para abrazar, para amar, para construir. ¿Para qué son estos labios? Para besar. ¿Para qué es esta piel? Para sentir la ternura y expresar el cariño y la ternura hacia los demás hermanos. No neguemos esas cosas, de expresar nuestro amor a los demás, porque Jesús entregó su vida y su amor para que nosotros tuviéramos vida total, vida plena y vida eterna. Ese es el sentido de este tiempo de Cuaresma, que nos lleva a la Pascua, a la liberación total. Muy interesantes sus reflexiones, padre. Ya con 33 años de ejercicio sacerdotal, se debe manifestar a la audiencia toda una experiencia de vida en ese sentido. Yo me siento, usted que dice mi experiencia de vida, yo me siento muy feliz siendo creyente, siendo un hombre de fe, siendo un hombre de esperanza. Y me encanta transmitirle a la gente el amor, la ternura, la alegría. Y que vale la pena tener fe y que vale la pena creer en Dios. Y yo me siento muy contento y satisfecho. Yo pienso que una norma que debe ser de oro de todos los seres humanos, que lo que usted haga, por más pequeño que sea, por más humilde que sea, por más sencillo que sea, hágalo con amor. Esa es la diferencia. Muchas gracias, padre Gilbert. Desde la parroquia de la Santa Cruz en San José de Costa Rica, les hemos presentado el espacio Vivir con Alegría, momentos de reflexión sobre nuestras vidas espirituales y de fe. Muchas gracias. Les habló el periodista Edgar Fonseca.